Cuando pensamos en casas bonitas y únicas, a menudo nos vienen a la mente las arquitecturas modernas, esas que tienen grandes ventanas, un diseño minimalista y materiales costosos. En varios rincones del mundo existen casas tradicionales que son más que viviendas. Son pruebas vivientes de la cultura, historia e inteligencia humana. Desde los trulli de Alberobello en Italia, que tienen techos cónicos únicos, hasta los iglús de los Inuit en Canadá, hechos de hielo y nieve. Cada uno de estos cuenta la historia de cómo las personas se adaptan a su entorno. También hay casas aquí que fueron construidas para resistir el intenso calor del desierto, algunas hechas para soportar climas extremos y otras que están construidas directamente sobre el agua. Y solo quiero agregar que de hecho las casas de antes eran mucho más resistentes que las casas de ahora. Y para demostrarlo, pero antes de empezar, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Los trulli de Alberobello, en la región de Apulia en Italia, se pueden encontrar unas casas únicas llamadas trulli. Son fáciles de reconocer por sus techos cónicos o tejados que parecen sombreros puntiagudos. Este estilo comenzó en el siglo XIV y hasta hoy siguen en pie como guardianes de la historia. Los trulli se construyeron utilizando una técnica antigua llamada construcción en seco. Eso significa que unieron las piedras calizas sin cemento y aún son resistentes hoy. Cuando caminas por el pequeño pueblo de Alberobello, puedes ver cientos de trulli uno al lado del otro, lo cual realmente te impresiona. Los techos de estas casas no solo son diseño. A menudo hay símbolos religiosos grabados en la parte superior que, según la creencia de la gente, sirven como protección contra la mala suerte y los malos espíritus. Debido a su arquitectura única y su importancia cultural, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró este lugar como Patrimonio de la Humanidad. Y es justo porque los trulli no son solo casas, sino recuerdos de una época en la que la simple piedra y la imaginación creativa dieron lugar a una belleza duradera. En Alemania podemos encontrar una vivienda tradicional llamada Packwork Houses, o más conocidas como casas de entramado de madera. Lo más especial de ellas es su diseño. El armazón de madera está expuesto y los espacios entre ellos se rellenan con piedras, yeso o ladrillos. Si las miras, cada casa parece realmente una obra de arte, con tallados detallados y decoraciones puestas en la madera. Este estilo comenzó en el siglo XIV y duró hasta el siglo XIX, y ahora todavía se pueden ver en diferentes partes de Europa como Francia, Países Bajos e Inglaterra. Una de las razones por las que las casas de entramado de madera duraron tanto tiempo es por su diseño flexible. Es fácil modificarlas o ajustarlas según las necesidades de la familia. Además, la madera utilizada está diseñada para soportar los cambios de clima y asentamiento. Por eso no se dañan fácilmente aunque hayan pasado cientos de años. Si quieres ver el mejor ejemplo de esto, vamos a Quedlinburg en Alemania. En esta ciudad todavía hay más de 2000 casas originales de entramado de madera que siguen en pie. Y es como si volvieras a la época medieval mientras caminas por las estrechas calles de piedra. En las montañas de los Alpes occidentales de Europa se pueden ver las casas tradicionales llamadas chalet. Son conocidas por su encanto rústico y por las grandes ventanas que ofrecen una vista como de postal. Con valles montañosos y nieve, los chalets suelen ser de madera resistente y techos inclinados para soportar la nieve gruesa en invierno. Adentro te recibe un espacio cálido y cómodo. Hay vigas de madera, una chimenea crepitante y muebles que dan una sensación acogedora. Al inicio solo era una vivienda sencilla para pastores que cuidaban animales en la montaña. Ahora es un símbolo de vacaciones en resorts de esquí y destinos de invierno. No solo tienen buen diseño, también son prácticas. Suelen contar con espacio para esquís, calentadores de botas y áreas comunes amplias para convivir con familia y visitantes. Además, los balcones llenos de flores le dan un encanto especial. La palabra chalet proviene del latín y significa cabaña o refugio. Y aunque ha evolucionado a una versión más lujosa, no ha perdido sus raíces como una vivienda sencilla diseñada para abrazar el frío de las montañas. Casas pueblo en las zonas desérticas de Nuevo México y el suroeste de Estados Unidos
Se pueden encontrar las casas pueblo, la vivienda tradicional de los nativos indios pueblo. Estas están hechas de adobe, una mezcla de arena, agua y paja que se seca al sol. El techo es plano y la estructura suele estar apilada, por lo que parece una casa escalonada que sube hacia arriba. Cada piso tiene su propia habitación y el techo de un nivel sirve como terraza o azotea. Para llegar al siguiente piso, normalmente también se usan escaleras de madera para subir. En el diseño, el pueblo prioriza la practicidad. Las paredes gruesas mantienen fresco en el día y cálido en la noche. Es una defensa ideal contra el clima extremo del desierto. También hay patios comunales en el centro donde la comunidad se reúne para actividades y ritual. La apariencia única de estas casas, con bordes redondeados, formas irregulares y color tierra, es un símbolo de la armonía del ser humano con la naturaleza. De hecho, el pueblo Taos en Nuevo México se estima que ha estado de pie por más de 1000 años y hasta hoy sigue habitado. Para el pueblo, la casa tiene su propia vida, por eso la cuidan como si fuera un miembro de la familia. Es una clara prueba de cómo la arquitectura no se trata solo de estructuras, sino también de la cultura y el espíritu de las personas que viven ahí. Queenslander. En las tierras cálidas y soleadas de Queensland, Australia, se encuentran las casas tradicionales conocidas como Queenslander. Son conocidas por sus amplias verandas que rodean toda la casa, como un abrazo que brinda sombra y aire fresco. Las primeras Queenslander se construyeron en 1850 y fueron diseñadas para soportar el intenso calor del clima. Por eso están elevadas del suelo, no solo para mejorar la circulación del aire, sino también para crear espacio adicional debajo. Antes se usaba como almacén y taller, pero ahora se convierte en garaje o a veces en área de entretenimiento. La mayoría de estas casas están hechas de madera y decoradas con detalles como vitrales y celosías coloridas. El diseño no solo es bonito, sino también funcional. El aire mantiene fresco el interior durante el verano y sigue siendo cómodo incluso cuando las noches son frías. Para los australianos, el Queenslander no es solo una casa. Es un símbolo de ingenio y adaptación a la naturaleza, y un legado arquitectónico que ha perdurado desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Cabaña de paja. Si piensas en el campo clásico de Inglaterra, probablemente lo primero que te venga a la mente sea una cabaña de paja, pequeña, encantadora y con un techo hecho de paja o caña. Las cabañas de paja se hicieron populares a finales del siglo XVIII y hasta hoy son reconocidas como un símbolo de la arquitectura británica tradicional. A menudo tienen techos bajos, puertas estrechas y ventanas en forma de diamante que realzan aún más su apariencia. Aunque su apariencia es sencilla, cada cabaña es única porque depende de los materiales que se pueden encontrar en los alrededores. El techo hecho de nipa no es pesado, por lo que es perfecto en tiempos en los que aún no hay materiales de construcción resistentes. Pero no es fácil mantener estas casas. Se requiere retocar regularmente el techo, una habilidad que se transmite de generación en generación, y a pesar de ser tradicionales, siguen siendo admiradas por los turistas y a menudo se convierten en casas de vacaciones para experimentar la vida en un típico campo inglés. La cabaña de techo de paja es más que una casa, representa una vida sencilla, cálida y cercana a la naturaleza. Las yurtas, antes de las casas móviles modernas, ya eran usadas por tribus nómadas de Asia Central. Son viviendas circulares fáciles de montar y desmontar. Está hecha de una estructura de madera flexible y cubierta con tela gruesa y piel de animal para proteger contra el frío. En el centro hay una chimenea que saca el humo del fuego, mientras que en el interior hay alfombra y muebles sencillos que brindan una vivienda cómoda. Dependiendo de cuántas personas ayuden, se puede terminar de armar una yurta en solo 30 minutos hasta unas cuantas horas. Normalmente de 5 a 15 personas trabajan juntas para levantar. No es solo una tienda de campaña temporal, es resistente y puede adaptarse a climas extremos. Por eso, hasta ahora, los pastores mongoles siguen usando las yurtas, que en su idioma también se conocen como ger. Cuando las ves instaladas, las puedes encontrar en las vastas llanuras de Mongolia. Es como si volvieras a una época en la que la vida era más sencilla, pero el diseño humano estaba lleno de ingenio. Casas de césped. En Islandia, una de las viviendas tradicionales más conocidas son las casas de césped. Los islandeses no ven esto solo como una casa, sino como parte de su identidad.
Cuando los vikingos llegaron de Noruega, rápidamente agotaron los árboles del país para usarlos como madera. Por eso pensaron en una solución creativa: usar tierra y pasto como techo de sus casas. Colocaban grandes bloques de césped encima. Al colocarlos sobre la madera y la piedra, se convierte en una protección resistente contra el frío extremo. Su diseño no solo es práctico, sino que también ayuda a que las personas se mantengan cerca de la naturaleza. En el interior hay grandes salones comunales donde las familias se reúnen para comer, contar historias y calentarse junto a una sola fogata. A finales del siglo XVIII, casi 9 de cada 10 islandeses vivían en casas de césped. Hoy en día solo quedan unas pocas originales, pero todavía se puede ver la historia y la sabiduría contenidas en las casas de césped que siguen vivas hasta hoy. Casa estilo rancho. En Estados Unidos, uno de los diseños de casas más famosos del siglo XX fue el estilo rancho. Su diseño es amplio y casi pegado al suelo, como si abrazara el extenso espacio de los suburbios y el campo. Se hizo popular después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente durante la era del baby boom. Las casas tipo rancho son conocidas por sus techos bajos, ventanas anchas, puertas corredizas de vidrio y un plano de piso abierto que brinda una sensación de amplitud y frescura. Pero más allá del diseño, la casa tipo rancho se convirtió en un estilo de vida. Es un símbolo de libertad y vida sencilla que está arraigado en la cultura del oeste americano. En los grandes ranchos de Texas se puede ver la extensión de la tierra cuidada por los rancheros, lugares que no solo son viviendas, sino también hogar de vacas, caballos y el propio legado agrícola. Un ejemplo es el Rancho King en Texas, que tiene una extensión de más de 3.340 kilómetros cuadrados. Es más grande que Rhode Island. Este tipo de vida está arraigado en el esfuerzo, la autosuficiencia y el amor por la naturaleza. Hasta ahora, aunque ya existen versiones modernas, el estilo rancho sigue siendo popular por la practicidad y la atemporalidad de su diseño. En West Sumatra, Indonesia, se puede encontrar la hermosa casa tradicional del pueblo Minangkabau, el Rumagadan, que literalmente significa casa grande. Lo más llamativo es su techo, que está arqueado hacia arriba como los cuernos de un búfalo, un animal que es muy valorado en la cultura Minangkabau. Según la leyenda, esta forma simboliza la conexión con lo sagrado y la fuerte fe de la comunidad. La mayoría de las casas Minangkabau están hechas de madera y bambú, y no utilizan clavos ni metal. En su lugar, utilizan vigas y uniones entrelazadas que proporcionan flexibilidad y resistencia, especialmente contra los terremotos que suelen ocurrir en la región. En el interior hay grandes espacios comunales para la familia y habitaciones más pequeñas para cada miembro. Esto resalta la importancia de la unidad y vida comunitaria para los Minangkabau. No es solo una casa, es un símbolo de herencia y tradición. Se pasa de generación en generación. En cada detalle tallado y en cada curva del techo se puede ver la habilidad, la cultura y la identidad de las personas que viven aquí. En Japón se pueden ver las casas tradicionales llamadas minka, que han servido como hogar para agricultores, pescadores y familias comunes durante muchos siglos. Hechas de materiales naturales como madera, bambú y paja, estas casas están diseñadas para adaptarse al clima y la naturaleza del país. Las minka destacan por techos de paja gruesos e inclinados que evitan la acumulación de nieve en invierno. Flexibilidad facilita cambiar la distribución de habitaciones y permite la entrada de aire fresco. Además de ser práctico, es parte de la cultura japonesa. En el interior hay espacios destinados para vivir, trabajar y almacenar herramientas. El diseño es simple pero eficiente y suficiente para las necesidades diarias de una familia. Aunque ya quedan pocas minka debido a la urbanización, muchas se están preservando como museos o casas de huéspedes. De esta manera, todavía se puede mostrar la belleza de la vida antigua de los japoneses y su conexión con la naturaleza. Casa Nerian. En Grecia, particularmente en la isla de Nisiros, se pueden encontrar casas tradicionales conocidas como casas Nerian. El diseño de estas casas refleja la historia y la condición natural de la isla. Normalmente sus paredes están hechas de piedra, gruesas y resistentes, para proteger contra el intenso calor del Mediterráneo y los fuertes vientos del mar. Por lo general, las casas tienen 2 pisos y están construidas una junto a la otra.
Unidas en una sola unidad, en el exterior se pueden ver coloridos balcones de madera y pequeñas ventanas colocadas estratégicamente para dejar entrar el aire y la luz. También hay patios o pequeños espacios al aire libre que sirven como lugares de reunión para la familia y los vecinos. A menudo se utilizan materiales locales, incluyendo piedras volcánicas provenientes de la misma isla. Por eso, cada casa Nerian no es solo una vivienda, sino también parte del paisaje y la historia de Nisyros. Hasta ahora, estas casas siguen siendo atractivas, no solo para los locales, sino también para los turistas que admiran la sencilla belleza y la resistencia de su diseño. Haveli, en la India, especialmente en los estados de Rajasthan y Gujarat, se pueden ver las lujosas residencias tradicionales llamadas Haveli. Fueron construidas durante la época de los ricos comerciantes y aristócratas, y hasta hoy son prueba de su riqueza e influencia. Son notables los detallados grabados y decoraciones en cada Haveli. Hay grandes patios en el interior, uno de ellos destinado para las reuniones familiares, mientras que otros ofrecen espacios más privados. Las paredes y techos a menudo estaban decorados con murales y frescos que representaban la mitología y la vida cotidiana de las personas en ese entonces. Otra característica peculiar del Haveli son las jarocas, ventanas que sobresalen de la fachada del edificio. Aquí, los residentes podían descansar y observar sin ser vistos desde el exterior. Mientras entra aire fresco, algunos también tienen habitaciones y pasillos secretos, que antes se usaban para escapar durante tiempos de disturbios o para esconder tesoros valiosos. Hasta ahora, muchas Havelis siguen en pie como museos o sitios patrimoniales y sirven como ventanas a la colorida historia y arquitectura de la India. Las casas de canal en los Países Bajos, especialmente en la ciudad de Ámsterdam, son famosas. Son casas largas que están justo frente a los canales. Esto comenzó en el siglo XVII durante la Edad de Oro holandesa, cuando el comercio se hizo popular y mucha gente se volvió rica. Debido a que la tierra era cara y limitada, eligieron construir casas angostas pero altas, con 3 o más pisos. Normalmente había una tienda o taller en la planta baja, mientras que la familia vivía en los pisos superiores. En el frente destacan fachadas a 2 aguas talladas y coloridas que reflejan la riqueza y estatus de los dueños. También sobresalen los ganchos de izado en la parte superior del techo. Se utilizan para subir muebles y mercancías porque las escaleras dentro son demasiado estrechas. Ahora, las casas de los canales se consideran bienes raíces de primera. Muchas han sido renovadas y combinadas para hacerlas más amplias, pero mantienen su valor histórico. En cada contraventana colorida y fachada detallada se siente la historia de la riqueza pasada y el legado de Ámsterdam. Palafitos. En las costas y ríos de Sudamérica, especialmente en Chile, Brasil y Nicaragua, se pueden encontrar unas casas tradicionales únicas llamadas palafitos. Estas están construidas sobre altos postes de madera o pilotes para protegerse contra las inundaciones y las fuertes olas. Su diseño es simple pero muy práctico. Protege a las familias de las inundaciones y al mismo tiempo proporciona ventilación fresca en el clima cálido. Por lo general, las casas están hechas de materiales locales como madera y hojas de palma, por lo que cada estructura se adapta fácilmente a la naturaleza. Un ejemplo famoso de palafitos se puede ver en el archipiélago de Chiloé en Chile, donde coloridas casas construidas sobre el mar ofrecen una vista impresionante. Muchos palafitos también se han convertido en hoteles boutique, por lo que los turistas pueden experimentar una forma de vida única sobre el agua. A pesar de su contexto antiguo, este concepto sigue vivo y continúa dando un carácter único a las costas de Sudamérica. Cortijo o Xtío al sur de España, particularmente en Andalucía y Extremadura, se pueden encontrar grandes casas tradicionales de campo llamadas cortijo o Xtío. Esto comenzó en la época de los romanos y se desarrolló aún más durante la Edad Media como centro de residencia y agricultura para las familias. Por lo general, las paredes del cortijo están hechas de piedra o adobe y se blanquean con cal, por lo que el color blanco resalta bajo el sol del mediodía. Mediterráneo tienen techos de tejas y grandes vigas de madera que le dan un carácter rústico. El cortijo no es solo una casa, es como un pequeño pueblo. Por lo general tiene un patio en el centro, mientras que otros edificios como la capilla, el granero
y los establos para animales están alrededor. Antes, un cortijo podía proveer todas las necesidades de la familia y sus trabajadores. Hoy en día, muchos antiguos cortijos se han renovado y convertido en hoteles, casas de vacaciones o lugares para bodas. Sin embargo, en ellos sigue viva la memoria de la vida rural en España, donde la familia, la agricultura y la tradición están conectados como un legado histórico. Cabañas de troncos. En Escandinavia y Europa, las cabañas de troncos han sido viviendas tradicionales por mucho tiempo. Esto comenzó desde la Edad de Bronce como una simple habitación hecha de troncos cortados. Con el tiempo, los diseños se hicieron más complejos y grandes. Las cabañas de troncos son conocidas por su techo inclinado, que no solo es bonito, sino también práctico. El ángulo del techo ayuda a que la nieve se deslice fácilmente durante el invierno. En el interior normalmente hay una chimenea que sirve como fuente principal de calor y como el corazón del hogar para la familia. Una imagen que parece sacada de un cuento de hadas. Construir cabañas de troncos es fácil si hay árboles para obtener la madera. Es resistente al frío y a las tormentas, por eso se hizo popular no solo en Escandinavia, sino también en Norteamérica, cuando los colonos lo llevaron allá. Hasta ahora, el estilo de las cabañas de troncos sigue siendo popular. En la época moderna, todavía se utiliza como cabañas. Un simple recordatorio del pasado que brinda un encanto rústico y comodidad. Iglú. En el intenso frío del Ártico, los Inuit aprendieron a construir una vivienda única y asombrosa. El iglú está hecho de bloques de nieve cuidadosamente apilados que se colocan en forma circular para formar una cúpula. Aunque está hecho de hielo y nieve, es sorprendente que el interior de un iglú sea cálido y cómodo. Debido a que los bloques de nieve están cortados de manera compacta, sirven como aislamiento contra los vientos fuertes y las temperaturas heladas del exterior. A menudo se colocan pieles de caribú u otros materiales en el piso como aislamiento adicional y cobija, haciendo que el interior se convierta en un pequeño refugio donde la familia puede mantenerse segura en medio del helado desierto del Ártico. El iglú muestra la inteligencia y adaptación humana ante las condiciones más difíciles de la naturaleza. Hasta ahora sigue siendo un símbolo de la capacidad de los Inuit para aprovechar los recursos y de su habilidad para convertir el hielo y la nieve en un verdadero hogar.